Ok. Ahora sí. Ok, decime ok. Ahora todo es en inglés, ¿viste? Okay. Yes, no, ok. Ok, yes ma'am, yes ma'am. From Argentina. No, escuchen, tenía pensado otra columna, venía trabajando toda la semana, porque un poco una reflexión después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y un poco ante el desmoronamiento del gobierno de Milei. Esta semana también una votación muy exitosa en la Cámara de Diputados del peronismo, ahora hablaremos un poco de eso, la renuncia de José Luis Esperta a encabezar la boleta de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y el lugar que creo que de responsabilidad que tiene el peronismo en este contexto, donde quizás una parte de la sociedad está empezando a mirar, a decir, bueno, che, ¿y ustedes que están preparados para resolver este lío? Y entonces, bueno, tenía intención de por ahí trabajar un poco eso. Me había llegado la revista Porvenir, que en ese momento la habíamos visto el primer número, y este segundo número era sobre el mundo del trabajo y la mirada del peronismo sobre el mundo del trabajo. Tenía ganas de trabajar eso, pero empiezan a caer los tweets del secretario del Tesoro y tenés que dedicarte a otra cosa. Igual eso que vos tenías ganas de trabajar, seguí trabajándolo. Porque es importantísimo que se viene la reforma laboral, si todo esto, tal como lo conocemos, sigue en pie. Sí. Porque, bueno, reforma laboral, reforma fiscal y la otra, ¿cuál era? La previsional. La previsional, okay. No, bueno, por ahí queda para el viernes que viene. Dale. Porque lo de ayer, la intervención del gobierno norteamericano en la economía argentina de ayer es muy singular, es muy extraordinaria y requiere por ahí dedicarle un poco de tiempo. Yo lo diría de esta manera. Por ahí pensaría el jueves 9 de octubre como el día del desembarco norteamericano en el control de la economía argentina. Cuando con Diego a la mañana hablábamos de la columna, yo decía, bueno, pongamos un gobierno de ocupación como título, ¿no? Porque me parece que hay algo de eso que hay que empezar a pensar. Repasamos rápidamente. En abril, cuando el gobierno de Javier Milei pide un salvataje al Fondo Monetario Internacional, ya ahí aparece por primera vez el secretario del Tesoro de los Estados Unidos viendo a la Argentina, yendo a la Casa Rosada a reunirse con el presidente y el ministro de Economía, reuniéndose con 6, 7 grandes empresarios tecnológicos y energéticos, ahí avisando ya en ese momento que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a la Argentina incluso más que lo que ayudaba el fondo después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires y las derrotas salientes de Milei en el Congreso, con mayorías excediendo los 2/3, aparecieron esos primeros tweets de Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, un manager de fondos de inversión, históricamente vinculado a George Soros. Es un tipo parecido a Toto Caputo, digamos, del mundo del Toto Caputo, ¿no? Un mesadinerista de otro nivel, ¿no? Fue muy importante su rol en el Miércoles Negro, en el que se destruyó la libra esterlina en 1992, esa historia famosa de George Soros. Scott Bessent fue un actor central. En la historia, digamos, es un inversión, es un financista de Wall Street de primer nivel. No es un funcionario público, esta es la primera vez que el tipo se dedica a la función pública. También habla del gobierno de Donald Trump, que pone de ministro de Economía a un tipo que se dedica a la timba financiera, ¿no? Bueno. Y está acá para timbear en favor del gobierno de Donald Trump. Es algo que no conozcamos. Que se parece a lo de la Argentina, digamos, ¿no? Pero esto por ahí no es tan común en los gobiernos norteamericanos. Esos tweets en el primer momento, que eran un apoyo total y absoluto, ¿no? Que primero fue muy abrumador, pero después empezó a pasar que la plata no aparecía, ¿no? Se habló mucho de los primeros tweets de Scott Bessent como parecido a Mario Draghi con la crisis del euro, diciendo se va a hacer todo lo que haya que hacer para sostener, pero después no aparecía y entonces en Twitter se reían con Jerry Maguire en esa famosa escena donde el tipo dice mostrame la plata, ¿no? Que no aparecía. Bueno, y finalmente ayer apareció. Luego de que el gobierno llegara al límite de ese respirador artificial que le había dado la baja temporal de retenciones con la que había acumulado 2.000 millones de dólares, que se le fue evaporando, 2.000 millones de dólares que se le evaporaron en 2 semanas, ¿no? Se le evaporaron. Vos tiraste 2.000 millones de dólares a la parrilla y desaparecieron, ¿no? Y entonces ayer finalmente apareció, al final de la ronda cambiaria, una operación del Banco Santander vendiendo, me dijeron 300 millones de dólares, pero creo que hay alguna discusión sobre cuánta plata. Y finalmente, no el gobierno argentino, no el presidente del Banco Central, sino el propio secretario del Tesoro de Estados Unidos, es quien anuncia que el Tesoro norteamericano ha intervenido sobre la economía argentina, comportándose como un banco central. A través del Banco Central, pero digo, para entender que fue el Tesoro norteamericano, el Ministerio de Economía norteamericano que intervino en el mercado único libre de cambios. O sea, si alguien ayer entró al home banking y quiso comprar dólares, se los vendió el Tesoro norteamericano, no se los vendió el Banco Central.
para entender por qué uno habla de un desembarco, ¿no?, en la economía argentina. No es la única vez que Estados Unidos ha hecho esto en el mundo, son 4 o 5 veces en la historia, en situaciones muy catastróficas, como un huracán azotando Japón. Esas son las situaciones en las cuales, digamos, el Tesoro norteamericano ha intervenido en una moneda. Continúas. Pero ahí, ayer lo comentamos y creo que lo llegamos a consultar también. El tema de que está diciendo Bessent, nosotros compramos pesos, ¿no? Sí. Y la verdad que esto es muy conveniente, ¿no? Porque el peso está barato y nosotros vamos a ganar porque el peso se va a robustecer. A ver, por favor. Inconsistente. Claro. Eso no es verdad. Porque eso todo no el mundo verdad. está haciendo análisis sesudo sobre esto que dijo Bessent y qué va a pasar con el peso y qué va a pasar con los dólares y qué va a pasar con... Entonces no va a haber devaluación. Y la verdad que es una inconsistencia. ¿O no? No, es que es mentira, me parece que es mentira que el peso está subvaluado porque toda la discusión de fondo es que la Argentina es insolvente en términos del pago de la deuda externa. Sí, que claro. a partir de diciembre del año que viene, se los leo rápido para poder Y bueno, dice que trabajarlo. necesitamos una ayuda extraordinaria y que ellos son los únicos que tienen la guita cash. Creo que hay una cosa ahí que Sí. va en algo de lo que vos decías al principio, Manu, que lo que tenemos que entender es que cuando escuchamos hablar a Bessent, vamos a escuchar a un personaje de otro nivel, pero que es muy parecido a Toto Caputo, y que si tiene que Muy parecido, mentir total. con la cara de póker mayor que se te imagina, lo va a Claro, hacer. es un timbero. Incluso le va a mentir a Trump, Claro, si es es un timbero. necesario. Mira, el Tesoro y el Banco Central, durante los 2 años que le quedan a Milei de presidente, enfrentan vencimientos de deuda con acreedores privados y el FMI por 33.862 millones de dólares. Si sumamos en cuenta los 4 años del gobierno que viene después de que termine Milei hasta 2031, los vencimientos de la deuda externa argentina suman 119.464 millones de dólares. Para entenderlo más o menos en margen, durante el último año, de septiembre del 24 a agosto del 25, el saldo exportable de bienes y servicios fue 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiero decir? Está fuera de escala. Está fuera de escala lo que la Argentina debe que su capacidad de pago. Por eso la apuesta contra el peso argentino es tan virtuosa. Por eso tantos inversores quieren salir del peso. Sí, claro. Hubo en la Argentina, lo discutimos mucho acá, una bicicleta financiera que estaba prometida hasta las elecciones. Esa bicicleta financiera está en dudas. Si vos entraste a invertir en la Argentina y pusiste plata en un plazo fijo, en un bono, etcétera, suponiendo que el dólar iba a estar planchado hasta las elecciones y que vos podías entrar, subir tasa de interés, irte con el dólar al mismo precio, hiciste una ganancia. Si el gobierno no aguanta y devalúa, entonces la bicicleta financiera se desmorona. Claro. De hecho, te contaba un oyente recién, estoy desordenando un poco lo que quería contar, pero me parece que sirve. Te contaba un oyente recién que Paul Krugman, ministro de Premio Nobel de Economía, de año 2000 creo que ganó el Premio Nobel de Economía, un economista, vamos a decir, de centroizquierda norteamericano, un economista liberal, ortodoxo heterodoxo con muchas comillas, medio progre, ¿no? Paul Krugman saca una nota en su blog, que es muy leído en Estados Unidos, y Paul Krugman dice lo siguiente, dice, esto no es Trump salvando a la Argentina, no es Trump salvando a Milei, es Scott Bessent salvando a sus inversores amigos. Y dice, cuando actores externos como el Fondo Monetario Internacional o ahora el Departamento del Tesoro prestan dinero al gobierno argentino, ese dinero sale del país casi de inmediato, dice Paul Krugman. Porque los inversores, tanto locales como extranjeros, aprovechan los intentos de sostener el peso argentino para fugar capitales, retirando su dinero del país. En otras palabras, el dinero de los contribuyentes estadounidenses está apuntalando el peso argentino, lo que permite a los fondos de cobertura vender sus activos argentinos a precios artificialmente altos, tras los cuales el peso volverá a caer rápidamente después de las elecciones. Una de las personas que instó a Bessent a intervenir en favor de Milei es su viejo amigo y ex colega Rob Citrone, un multimillonario de fondo de cobertura que apostó fuerte al éxito de Milei y compró más activos argentinos justo antes del anuncio de Bessent. O sea, justo antes de que Bessent anuncie, los amigos de Bessent compran activos argentinos. Los activos argentinos se elevan, después el tipo vende, ¿no? ¿Aprovechará Citrón el préstamo puente respaldado por los contribuyentes que Bessent otorgó a fines de septiembre para retirar su dinero y escapar? Si no lo hace sería un tonto, porque eso es exactamente lo que todo el dinero inteligente está haciendo. Actualmente Argentina está quemando miles de millones de dólares en reservas para defender al peso, mientras todos corren hacia la salida, dice Paul Krugman.
Esto me parece el marco de lo que estamos viviendo. La Argentina está en el centro de la discusión política norteamericana. Estás bailando un baile muy complicado, donde vos sos un chiquitito y vas a salir lastimado, lógicamente, ¿no? Pero hay una discusión más de fondo sobre la soberanía política de un país, digamos. ¿Qué es la soberanía de un país? Bueno, la capacidad de decidir, digamos, claro, ¿no? De una población de tomar decisiones. Cuando uno piensa en la soberanía, uno está pensando por lo general en algo parecido a que el pueblo más o menos decida qué es lo que pasa en un país. La capacidad de las personas que viven en un país en incidir en lo que pasa en ese territorio, digamos, ¿no? Cuando uno habla de la soberanía, habla de la integralidad territorial, de la capacidad de los individuos de participar de alguna manera en política, para que lo que uno más o menos piensa, vota, participa, dirime. Rousseau hablaba de la voluntad general de un pueblo, se exprese en un territorio. Eso es la soberanía. Por supuesto, el peronismo siempre planteó que era muy difícil tener soberanía política si no había independencia económica. Y el ahogo de la deuda externa lleva a la Argentina a formas de dominación cada vez más directa. Y esto es muy típico de Trump, ¿no? Esta idea de, no las formas suaves de dominación típicas del imperio norteamericano hegemónico a fines del siglo pasado. Te financio a una ONG que entonces dice y te aporto plata y te traigo estudiantes para que estudien. Esto es una forma de dominación más directa, te doy, dame. Scott Bessent ayer da una entrevista en Fox News donde dice una serie de cosas. Dice, por ejemplo, Milei está comprometido a sacar a China de la Argentina. Sí. Hoy a la mañana, Guillermo Francos. El gobierno sale a aclarar que no cortará el swap con China y le bajó el tono a las declaraciones de Bessent. El jefe de Anaite, Guillermo Francos, afirmó que no cree que una parte del acuerdo con la Casa Blanca implique excluir a Beijing de la Argentina. ¿A quién le creemos? ¿A Guillermo Francos o a Scott Bessent? ¿Dónde está la verdad? La verdad está en los dueños, en los que toman las decisiones, en los que intervienen en el mercado de cambios en Argentina. Bueno, que ya eso no es fue el tesoro también argentino. en las mismas dudas que nos generaron en su momento. Es el mismo tema, pero desde otro ángulo, con el tema de las retenciones, ¿se acuerdan? Exacto. Claro. Si sí o si no, y por qué justo el día que hacen el anuncio ponen las retenciones cero, si fue un error del gobierno, si no fue. Bueno. Lo que está claro es que no va a volver a pasar. Claro. Que no va a volver a pasar porque ya Bessent lo dijo. Porque Scott Bessent, que es virtualmente el ministro de Economía en Argentina, te dice las bandas cambiarias están bien, Sí. Intervengo para sostener el precio del dólar, ¿no? Vamos a ocuparnos de que las empresas norteamericanas se queden con los bienes comunes naturales de la Argentina, ahora vamos a eso. Y además las bandas cambiarias están bien. Sí. Te lo anuncia el ministro de Economía de Estados Unidos, te dice que tu política económica es buena. ¿Qué quiere decir? Que el ministro de Economía de Estados Unidos te dice que de acá a las elecciones la política económica continuará siendo la misma. ¿Quién es el ministro de Economía de la Argentina? Bessent, lógicamente. Dale. Creo que hay que tener en cuenta una cosa cuando analizamos esto, a ver a quién le creemos y a quién no. Sí. Bessent, el receptor del mensaje de segunda o tercera instancia para Bessent es Argentina. Total. Pero el primer receptor al que le habla Bessent es a los Estados Unidos. Y él, en la situación en la que está viviendo Estados Unidos y la resistencia que está generando esto, le tiene que ofrecer a determinados sectores alguna zanahoria de por qué Estados Unidos está haciendo esto. Y la zanahoria que les ofrece es, vamos a desplazar a China. Yo quiero ver si lo desplazan a China. De hecho, hay los propios analistas, incluso conservadores de Estados Unidos, están diciendo, Estados Unidos, Trump más precisamente, quieren desplazar a China de la región, pero refiriéndose a toda la América, ¿no? Pero saben que esto es muy difícil que suceda, más cuando es un hecho que la oposición ganará inexorablemente las elecciones de octubre. Dios lo oiga. Bessent esto lo sabe, pero sabe lo que quiere Trump. Y utiliza esto para salvar a sus amigos y hacer buenos negocios personales con la plata de los contribuyentes estadounidenses. Esto lo dicen analistas conservadores, no progres estadounidenses. Es decir, Bessent, tengamos en cuenta que cuando pone la justificación de China, le está hablando a Estados Unidos. Total. Le está diciendo, metemos esta guita porque vamos a correr a los chinos. Y lo que le están diciendo los estadounidenses, no van a correr un carajo a los chinos de Argentina. Vamos a ver. Mira, la entrevista que da ayer a la noche Scott Bessent en Fox News, que se circularon algunas cosas como esta de sacar a los chinos, hay una parte donde Scott Bessent dice, mirá, China acaba de ponernos cepos a las tierras raras, que cada venta de un semiconductor, de un chip que tenga tierras raras chinas, tendrá que ser autorizada por Beijing. La Argentina es muy rica en tierras raras, ¿no? Dice, Argentina es rica en tierras raras y rica en uranio, y creo que están comprometidos, hablando de Milei, a que las empresas privadas estadounidenses vengan y sean buenos socios de ellos. Quiero decir, estamos entrando en un baile
donde dos grandes superpotencias están dirimiendo el control de los bienes naturales comunes del planeta y nosotros estamos perdiendo capacidad de decisión. Pero ojo que las mineras de esos sectores que están en la Argentina, China tiene un porcentaje escaso. Total. La mayoría son franceses, canadienses, ingleses. O sea, no están hablando de correr a los chinos. Si se concreta esto, están hablando de correr a Francia, a Inglaterra, Total. a Canadá, Bueno, lo que sí Australia. lo que sí está claro que la Argentina, endeudada de forma directa con los Estados Unidos, cambia su situación. Y cambia su situación en una forma para mí saliente que también la vamos a empezar a ver en el Congreso, me parece. De hecho, esta semana vimos en el Congreso una sesión muy importante en la Cámara de Diputados en la cual se pone una serie de temas en discusión, entre los cuales uno muy importante, que era la reforma de los DNUs. El gobierno de Javier Milei gobernó por decreto, en parte por la ley bases y en parte porque la Constitución te da una ventanita chiquita y la ley de DNUs te permite que si vos sacás decretos, los decretos no se pueden tratar en sesiones extraordinarias y vos lográs que una de las dos cámaras te blinde tus decretos, bueno, podés casi gobernar. Con 129 diputados podés gobernar el país, ¿no? Sí. Se reformaba la ley de DNUs y esa reforma que venía del Senado decía que para que los decretos se sostengan, tienen que estar ratificados dentro de los 90 días por ambas cámaras. Y si no, se caen. Y a último momento aparece que diputados cercanos a los gobernadores, sobre todo de Provincias Unidas, pero también algún otro, y que algunos diputados en particular empiezan a ausentarse, y no la ley de DNU, pero el artículo ese, que es el artículo clave para que Milei, a partir del 10 de diciembre, no pueda gobernar por decreto, una cosa muy importante para el futuro de Argentina, para ver quién toma decisiones en este país. ¿El Congreso puede tomar alguna decisión en este país o no? Esa es una discusión. Me parece que es el debate que queda. Tenemos el Poder Ejecutivo cooptado por una fuerza de ocupación extranjera, el Poder Judicial cooptado por una mafia judicial, ¿no? Una mafia gorila, y en el medio queda el Congreso. La última reserva, me parece, de soberanía política de la Argentina. Y la pregunta es si el Congreso va a poder legislar o no y va a poder tomar decisiones o no. Ya vimos que con discapacidad, con universidades, todavía está abierta la pregunta. Bueno, ahí Depende estás contestando la otra, diputados. ahí estás contestando la otra pregunta de Sergio, acerca de la democracia. Total. Si el Congreso no puede legislar, por supuesto que estamos fuera de un sistema democrático, más allá de los problemas que hay con el Poder Judicial, más allá del tema de gobernar por DNU, porque lógicamente esos que están sentados allí fueron votados por el pueblo. Total. Y esa es su soberanía como sujetos políticos que que tienen un mandato, que es el mandato popular. Total. Bueno, y a mí me parece hoy eso depende de que el gobierno no logre reunir 90 diputados. Total. Depende de eso. Circunstancialmente depende de eso. Sin embargo, el artículo clave de la ley de DNUs terminó rechazado. Sí, el 13. Ahora volverá al Senado, donde el peronismo insistirá. Milei va a vetar la ley y va a haber que construir los tercios. Y aparecieron, mira, hay una nota de Gabriel Sued en el Destape que dice, es el JP Morgan. ¿Cómo el JP Morgan operó contra la ley de DNU en el Congreso? El JP Morgan también señalado en Infobae, en la nota de Román Lechman, como uno de los actores claves, como agentes financieros del préstamo de Estados Unidos a la Argentina. Prestad atención. Sí. Ya dijimos muchas veces que el Ministerio de Economía es una sucursal de JP Morgan, ¿no? Que los principales funcionarios de la Argentina, todos estuvieron trabajando para el JP Morgan al mismo tiempo. Todos se conocen y todos trabajaron para el JP Morgan. En Estados Unidos estuvo 72 horas Toto Caputo. Andás a ver qué habló con el JP Morgan. Lo que está claro es que el JP Morgan va a participar del financiamiento de Estados Unidos a la Argentina. ¿En calidad de qué? No sabemos. ¿Cobrará comisión? No lo sabemos. Hay que mirar eso. Pero que también el JP Morgan llamó a diputados claves. El JP Morgan, o sea, un fondo de inversión norteamericano para tratar de lograr que se cayera ese artículo de la ley de DNUs. Sí. Por eso, a mi entender, hay algo que va a empezar a cambiar. Con este desembarco del gobierno norteamericano tan fuerte sobre la Argentina, Estados Unidos tiene más aliados en la Argentina que solamente Javier Milei. No están solo en la Casa Rosada del Ministerio de Economía. Los sectores políticos amigables, ¿no? Dóciles y dispuestos a someterse a la potencia norteamericana. Y por eso no tuviste en el Congreso esa mayoría súper gigante que era todos contra Milei. El frente anti-Milei que había en diputados y senadores, cuando desembarca el gobierno norteamericano, se empieza a desarmar. Entonces, la contradicción ya no va a ser más democracia o fascismo o no Milei y contra Milei. Ahí te empieza a jugar otra división de aguas que va a tener que ver con quiénes
quienes decidan ejercer el derecho soberano del pueblo argentino de determinar su destino y quienes decidan someterse a los designios de los Estados Unidos. Bien. Va a terminar siendo medio así, va a terminar siendo medio patrio colonia la cosa por delante. Para cerrar, que se nos hizo un poco largo y digo, Mayo, me debe estar puteando en colores, el 2 de abril de 2022, Cristina Fernández de Kirchner, en un acto por las Malvinas, contando una anécdota sobre la relación de Argentina y los Estados Unidos, que son además economías que compiten entre sí y no son complementarias. Cristina contando una anécdota sobre cuando los argentinos se quieren postrar ante los Estados Unidos y termina saliendo mal. Con eso dejamos cerrar la columnita. Dale. ¿O no? ¿Vamos a escuchar a Cristina? El video de Cristina. Dale. El presidente de la Rúa, de la Primera Alianza. Machín era miembro del gabinete económico de Surril, del doctor Surril. Y habían decidido, en medio de unas tantas crisis que atravesaron, privatizar el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Una medida innovadora. Y allá marchó a Estados Unidos, Machinea, para entrevistarse con el presidente del Banco Mundial y decirle que necesitaban un préstamo de 4.000 millones de dólares para poder privatizar y tornar mucho más eficiente, en forma privada, el polo siderúrgico y el polo petroquímico. Y entonces el presidente del Banco Mundial lo escucha atentamente, se machinea y va ganador, voy con la privatización. Estos son los que inventaron la privatización, ¿cómo van a decir que no? Bien, llegó allá y el presidente del Banco Mundial le dice, mire, no va a poder ser, pero ¿cómo que no? Le pregunta, es para privatizarlo, para que sea más eficiente, más eficaz. Estados Unidos se va a oponer. ¿Cómo que se va a oponer? Claro, porque compiten con el sector siderúrgico y petroquímico de ellos. Si ustedes son eficientes y son competitivos, compiten contra ellos. Y ahí se desayunó. Y el problema no es de Estados Unidos. El problema es de nosotros los argentinos. A ver si nos notificamos de alguna buena vez por todas. Estados Unidos lo que hace es defender sus intereses. Ojalá todos tuviéramos esa misma actitud. Y la verdad que en este mundo... ¿no? El problema no es Estados Unidos, el problema somos nosotros. Ellos defienden sus intereses, lo que deberíamos hacer nosotros es defenderlos de los argentinos. Ahora sí, bueno, 12 minutos, pasaron de las 7 de la tarde. Rapidito, ¿no? Todo. Vamos a hacer el... Se nos pasa volando la vida. Yo ya a esta altura estoy necesitando unas entradas. Bueno. No sé, te lo digo así. Bueno,